Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con la palabra del Señor. Que sea la gracia de Dios inundando nuestros corazones. Les invito para que nos pongamos en presencia de Dios y dejemos que esta palabra permee lo profundo de nuestros corazones. Iniciemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia siempre nueva del Espíritu Santo, invoquemos su presencia para nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oremos con el Salmo 10. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en el cielo, sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia, los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Con mucha alegría les anuncio el Evangelio del día de hoy, que es ya la conclusión del Evangelio de San Juan, capítulo 21, versos del 20 al 25. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice al Señor: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Maravillosa palabra que hemos escuchado en el día de hoy, mis queridos hermanos, que viene a orar en cada uno de nuestros corazones. El texto que nos presenta el Evangelio en el día de hoy es la conclusión ya del Evangelio de Juan, el Evangelio donde tanto se habla del discípulo amado. Desde el principio del Evangelio hasta el final entra a tomar un protagonismo discreto el discípulo amado. Aunque no es lo central de todo el Evangelio, si uno lee el Evangelio de Juan, siempre se va a hablar del discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba, el discípulo que recuesta su cabeza en el pecho de Jesús, el discípulo al cual se le revelan los secretos. El Evangelio de hoy es continuación del Evangelio de ayer, en el cual se nos narraba cómo Jesús toma parte a Simón Pedro y lo empieza a interrogar y le pregunta en 3 veces si lo ama, si realmente está dispuesto a entregar su vida por él. Y cuando Pedro responde asertivamente, entonces el Señor le dice: apacienta mis corderos. Y en medio de esa escena, ese relato, Pedro, Jesús, entonces Pedro se da cuenta de que detrás de ellos viene el discípulo amado.
Y dice lo siguiente el Evangelio. Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿Qué nos quiere indicar el Señor con esta realidad, con esto que le ha dicho a Pedro? Sencillamente, mis queridos hermanos, que le está indicando a Simón que él debe tener su mirada centrada solamente en el Señor. A ti te corresponde seguirme a mí, dice el Señor en su palabra. Y lo que ocurra con los otros discípulos, pues es algo más de una relación entre Jesús y esos discípulos, no tanto entre Pedro y esos discípulos. Queridos hermanos, una reflexión muy especial podemos extraer de este pasaje que suena un poco grosero porque la forma en que Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿y este qué? Es grosera, está como cargada como de celos, quizás un poco de envidia, o sea, este qué hace caminando aquí al lado de nosotros. Pero Jesús, que conoce el corazón, le responde de una manera muy clara a Simón Pedro, diciéndole a él, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Le está indicando, Pedro, céntrate en mí, céntrate en el Señor. A ti te corresponde seguirme a mí. No andes tan pendiente de lo que suceda con aquellos otros discípulos. Muchas veces, mis queridos hermanos, en el camino discipular, corremos el riesgo de estar con los ojos más puestos en los otros discípulos, en los compañeros de comunidad, de grupo, donde nos encontremos viviendo nuestra fe, que en el mismo Jesús, nuestro Maestro. Lo que a nosotros nos corresponde es seguir al Señor. Obviamente que tenemos que estar pendiente de que los demás estén bien, pero hay una mirada sobre los demás que no es una mirada que busca hacerle el bien a los otros, sino que está buscando compararse, incluso despertar celos. ¿Por qué este sí tiene esto? ¿Por qué aquel hace tal servicio a mí no? Entonces, esa mirada no nos sirve en nuestra vida espiritual. A nosotros nos corresponde seguir al Señor. Segunda enseñanza que nos deja el Evangelio del día de hoy. Dice que entre los hermanos empezó a correr el rumor de que ese discípulo no iba a morir. Sin embargo, no era lo que realmente Jesús quiso decir. Y por eso el Evangelio culmina diciendo, este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. El Evangelio de Juan es fruto del auténtico testimonio de aquel que ha caminado con Jesús, de aquel que ha recostado su cabeza en el pecho del Maestro. Es el Evangelio de la intimidad del discípulo con el Señor. De allí que el Evangelio de Juan tenga unos detalles tan particulares con respecto de los otros evangelistas. El Evangelio de Juan es un evangelio muy profundo, de un lenguaje teológico profundo, de una relación con Jesús muy íntima. Y qué bueno que ese testimonio ha quedado por escrito, que ese testimonio se nos haya dado a conocer a través del Evangelio. Y después de esto culmina diciendo el Evangelio de San Juan, muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Esto que nos deja muy en claro, mis queridos hermanos, que todo no está consignado en las Escrituras. Nosotros no somos la religión del libro, nosotros somos la religión de una persona. Y el libro, la palabra de Dios, nos da testimonio de esa persona. Pero el testimonio que conocemos acerca de la persona de Jesús no queda limitado solamente a lo que dicen las Sagradas Escrituras, sino que también nosotros creemos en lo que nos ha transmitido
la tradición de la Iglesia. Es por eso, mis queridos hermanos, que el depósito de la fe cristiana, el depósito de la revelación de Jesucristo, está contenido en dos fuentes inagotables: Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. El que venga a decirle, bueno, pero muéstreme dónde, en qué parte de la Biblia está eso, es una persona que ignora que todo no está en el libro, que el mismo Evangelio nos lo está diciendo, sino que gran parte del depósito de la revelación de Jesucristo, de su enseñanza, de lo que Él nos vino a traer, quedó plasmado en la vida de los apóstoles, y ellos lo comunicaron a viva voz a los demás, y a su vez ellos a sus discípulos, y así sucesivamente hasta llegar a nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, no somos la religión del libro, somos la religión de una persona. La palabra de Dios la tenemos en la más alta estima, porque es el testimonio escrito de aquellos que han visto al Señor, que han caminado con Él, pero allí no se limita ese testimonio. Pidámosle la gracia al Señor de poder entender estas realidades, de poder profundizar en todo lo que la Iglesia nos enseña, de poder estudiar la palabra de Dios, pero también estudiar la tradición viva de la Iglesia, la tradición que llega hasta nosotros y nos alimenta con todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha transmitido. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz y maravilloso día en el amor del Señor, y recuerda que si puedes esta noche participar de la vigilia en preparación a Pentecostés, que se estará realizando en muchas de nuestras parroquias, pues hazlo. Es una bendición muy grande. Mañana domingo se tendrá la gran solemnidad de Pentecostés, donde el Espíritu Santo se derrama sobre nuestros corazones.